soy de una época que no teníamos la suerte de tener los libros que tenéis vosotros ahora. Es decir, nuestros libros los libros de texto no eran de colorines, como ahora. Es decir, ahora hay unas ediciones magníficas de libros que supongo que os resultarán muy pesados, pero imaginaos los libros que teníamos nosotros, todos en blanco y negro, con todos los grabados machacados de todas las ediciones que hay. Cuando teníamos esta edad, recuerdo que en el colegio de los padres, donde yo estudié, porque era el único colegio, vosotros sois muy afortunados, tenéis grandes posibilidades, tenéis un montón de institutos, entonces había mucho colegio. Bien. Nos hacían ir los domingos a un estudio obligatorio y todos nos llevábamos un libro debajo del brazo porque no era cosa ir de un domingo a estudiar. El libro que nos solíamos llevar era el libro que teníamos en tercero, en bachillerato, que se llamaba Luiso María Matrícula de Bilbao. Era el autor de Luiso María Matrícula de Bilbao, era José María Sánchez Silva, que es el autor de Marcelino Panivini. Bien. Eso no era un libro de lecturas, en realidad era una novela, pero era un libro de formación del espíritu nacional. Me recuerda mucho. Bien. A mí el contenido del libro me importaba tres narices. A mí lo que me gustaba de ese libro eran las maravillosas ilustraciones que tenían, que eran de Lorenzo Goñi, que curiosamente ahora que se está celebrando una exposición antológica suya. Y entonces yo me pasaba todo el estudio de los domingos. Yo no leía, apenas leía el libro porque no me interesaba para nada y me aburría soberanamente. Era una lectura que, bueno, era el típico libro que tenías que comentar en clase, o comentaba el profesor de ese que era así como se llamaba formación del espíritu nacional. Eso, Moncho podría hablar también de A mí lo que me interesaba de aquel libro eran las ilustraciones de Lorenzo Goñi. Y eran auténticas maravillas. Entonces, pues, yo me dedicaba no a copiarlas, yo me dedicaba a ver ilustraciones, y a ver ilustraciones. Entonces, yo, bueno, no sé si haceros un dibujo de cómo surgió la idea. Vamos a ver. Vamos a ver, tú acabas de tener el manuscrito, vas en el autobús y haces un croquis. No, eso lo he contado. Eso lo he contado. Yo ahora, por ejemplo, estoy viendo aquí y que hay que diferenciar los personajes. ¿Cómo son los personajes? Bueno, yo era pelirrojo, pero tú eres una especie de Quique. Bueno, no espero ni cuenta. Estáis en la edad de Quique y de Concha, de Sonsa y de Guillermo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puede salir un personaje. Me leo el manuscrito. Tres personajes en busca de Caret. Bueno, empiezo a dibujar. Tiene que ser rubia la niña. Primero dibujaba aquí siempre personajes. Sí, vamos. Eso sí que lo sabe hacer bien, ¿eh? No me gusta, hay algo que no me gusta. ¿Cómo sacamos a Sonsa? Entonces sí que hay maneras de recurrir. Tienes que ir por la calle viendo chavales de vuestra edad. Bueno, viéndolos, no mirándolos, y viéndolos, pasándote con ellos. No digo que vayas a ir a una escuela, no, pero que te fijas. Porque cuando tienes que ilustrar algo, tienes que ilustrar algo que existe. Es decir, si tienes que dibujar un coche con dos caballos, tienes que dibujar dos caballos. Es que en otra novela sale dos caballos. Yo tuve dos caballos, y sabía que no era. Pero si hubiese tenido dos caballos, me hubiera tenido que enterar. Esta, por ejemplo, me hubiera gustado. Yo no suelo hacer muchos conceptos. Yo dibujo directamente y luego paso a tinta.
solo aparece con gafas cuando está trabajando en un ordenador, pero luego desaparece. Pero este vídeo ya lo... No ve... He traído un trote 0,5 de alta y ese vino mucho menos. Le ha quedado una nariz, realmente. Es que me he ido al personaje que acabo de dibujar hace unos días. Estoy todavía con su personaje. Ah, pues no hay nada. Es que todavía tengo los personajes únicos que tienes en la cabeza y estos tenían las narices más largas. Lo que está enseñando José Luis Cabañas es que dibujar no es una cosa que parece tan sencilla, porque hay que gastar muchísimo en papel. No, tengo que fijar porque es que tengo personajes, es que me van a salir los personajes que acabo de dejar hace unos días, pero los tengo todavía metidos en la cabeza. Bueno, este es el Quique. Lo que pasa es que los estoy viendo aquí, ¿no? Y no es... O sea, entonces, quiero decir que yo empecé a dibujar y a hacer muchos dibujos, a ver cuál iba a seguir. Yo al principio los hacía a lápiz y luego los iba pasando a tinta, y como era una edición que no llevaba color, por darle una nota diferenciadora se le daba una aguada. ¿Qué es una aguada? La aguada es que coges acuarela negra o bien tinta negra, pasas con un pincel, agua y la acuarela negra. Entonces te quedan esas calidades de gris. Bueno, le daba, como era un ambiente gallego, todos los cielos estaban siempre grises, siempre estaba lloviendo y te daba esa sensación de Galicia húmeda, de semi-oscuridad, incluso que fuese de día. Guillermo era un poco Guillermo Blanco, fíjate. Cuando hagamos el tercer libro, habrá que dedicar unos días a hacer Guillermos, a hacer Quiques y luego supongo que habrá otra tercera niña. Porque las niñas van cambiando. O sea, Sonsa ya no vuelve a aparecer, ya se queda en Galicia y luego... No se sabe, ¿eh? El próximo lo mismo vuelve a aparecer. Es verdad. Otra cosa que tienen los personajes de los cuentos que es muy gracioso es que no crecen nunca. O sea, cuando tenés el primer libro, pues Quique tiene 12 años. Cuando tenés el segundo libro ha pasado un año y Quique tiene 12 años. Y a lo mejor sigue teniendo 12 años dentro de 20 años. El libro Porque aún es de 50 años, que además me gustaría aprovechar es hacer una cosa increíblemente bonita. Es decir, el autor de Carlitos, de Snoopy, el personaje tan de moda que han puesto alguna gente que jura por Snoopy, que ya conocéis, el autor Charles Soule murió justo, es decir, ayer, murió el domingo, el mismo día que se publicaba su última tira. Es decir, él había tenía determinado que esa iba a ser su última tira y ya no iba a volver a dibujar más sobre los Peanuts o, vamos, Carlitos y toda la parra que había, aunque la gente conoce más a Snoopy, pero vamos,
realidad el personaje principal era Carlitos. Y murió justo el mismo día que se publicó su última tira. Carlitos tiene 50 años y sigue exactamente igual. Es el mismo Carlitos de hace 50 años. Tiene más o menos y sigue siendo un niño. No es el síndrome de Peter Pan, es el síndrome de Carlitos. Habría que hablar ya. Los personajes siempre tienen la misma, eso es la característica. Por ejemplo, en los dibujos de Snoopy, de Carlitos, etc., no solamente los niños tienen la misma edad, sino el perro. Es decir, el perro más longevo del mundo, ¿no? Snoopy tiene 50 años y está hecho un cachorro, ¿no? ¿Te habéis dado cuenta, por ejemplo, en los dibujos de Snoopy y de Charlie Brown, de Carlitos, no aparecen nunca las personas mayores? Nunca. Se oye la voz de la profesora a veces, o se oye la voz del padre, de la madre, o se ve un pie que pasa por algún sitio, pero jamás, en 50 años de dibujar la tira, no ha aparecido nadie mayor de 10 años en esa tira. También pasó algo que yo no sé si comentamos, no me están gustando lo que haremos, no sé. No sabes, porque es que tengo los otros personajes, me están pisando sobre esto. Ahora prometo que lo saben. En el libro, como bien habéis leído, hablan de sus padres y hablan de las historias. Yo intencionadamente no quise meter a los padres como personajes. Y lo comenté con Moncho y me pareció muy bien. Es decir, los padres aparecen de una manera colateral, que se dice ahora. Pero bueno, se habla en el texto de ellos naturalmente y yo, sin embargo, me parecía que no tenían por qué salir. Creo que me estorbaban los padres, en este caso. Pero bueno, podían haber salido. No, pero no eran personajes. Ahora prometo que tiene que salir. Voy a decir, dejarle que dibuje, que no hable, porque está claro que dibujando y hablando al mismo tiempo y mirando para todos los lados, luego no lo sabe. Así que calladito. Bueno, cuando les salga bien y empecemos con las preguntas, los que hagan las primeras preguntas se llevarán los dos mejores dibujos que nos va a hacer aquí José Luis en un momento. Venga. Trabaja. Me llevo el micro, no hables, solo pinta. Si queréis, mientras José Luis va haciendo los dibujos, podemos empezar con el tema del coloquio, con las preguntas y eso. Así lo dejamos más tranquilo. Hemos dicho que las primeras preguntas se llevarán los dibujos de José Luis Cabanas. Lo demás, pues ya veremos. ¿Pasamos este micro? O, sí, mejor, o gritáis, como veáis. Estaba para mí. ¿Conoce a alguien que se parezca a alguno de los personajes? Sí, vaya hombre, hemos dicho que... Sí. Se encontró con uno en el autobús y el otro en... aparte de eso. Al vídeo original lo vi yo que en una presentación de un Manolito Pastor. Y bueno, nosotros... Guillermo es como Guillermo Bravo. Guillermo Bravo, novelas de Guillermo Bravo iba con gorra. Sí. En este caso no le una gorra inglesa. Vamos con más preguntas. Por allí hay más manos, por allí, bueno, estoy repartiendo. Va para los dos. ¿Cuándo os conociste? Pues cuando nos conocimos, José Luis. Se ha de 20 años, pero no me acuerdo dónde ni cuándo. Casualmente no nos conocimos en la mili. Bueno, yo creo que sí, pero no nos conocimos. Moncho entonces formaba parte de un grupo de teatro que se llamaba Rocoliato. Sí. Entonces yo en aquella época estaba haciendo la mili con gran parte de ese grupo teatral. De hecho íbamos a ser. Moncho y yo coincidimos en una revista que duró como un año así, que se llamaba ¿Qué? Y entonces fue donde nos conocimos. La redacción de aquella revista. Nos conocimos, en la redacción de una revista se llamaba ¿Qué? Pero cuando empezamos a trabajar juntos realmente fue en el diario El País. Ahí me encargaron un suplemento, tú sigues pintando, yo contesto por ti también. Me encargaron un suplemento de humor
y llamé a José Luis para que hiciera, en principio, dibujos, ilustraciones o chistes por su cuenta. Y al cabo del tiempo me di cuenta que todos los ilustradores y dibujantes que había en el país dominical, el que mejor me entendía, el dúo que mejor nos entendíamos era él y yo. O sea, casi no tenía ni que leer lo que yo había escrito, a veces me llamaba, le decía el titular de la información, de la noticia, de lo que fuera, y José Luis lo dibujaba y lo pintaba. Entonces nos dimos cuenta que trabajar para los dos, que además éramos y somos muy amigos, era extraordinariamente fácil. Yo siempre procuro, cuando tengo un trabajo y tiene que haber ilustraciones y me preguntan, digo que prefiero trabajar con José Luis Cabañas, aparte de que es un magnífico dibujante, porque quizá el equipo de trabajo de los dos funcione muy bien. A él le sea más fácil a lo mejor dibujar personajes míos, porque ya saben por dónde voy yo y lo que yo quiero escribir, y yo sé muy bien cómo él se lo va a imaginar y lo va a pintar, ¿no? Entonces, pues casi somos como Batman y Robin, por ejemplo. O sea, un equipo, queremos decir. Más preguntas. Sí, pasa que tú dibujas, José Luis. Tú no hagas casi... Le tenemos castigado en la pizarra. A ver, que no, que me... Claro. A ver, ¿hay más preguntas por ahí? Sí. ¿Quién tiene el micro? Oye, el micro no lo llevéis a casa. Ah, que tiene José Luis. Nada, quitarse inmediatamente. Oye, pues mejor a gritos, dice. Sí, ponte de tierra adelante. Para el ilustrador de si cuesta mucho meterse en la edad de esos personajes. No, tengo que estar pendiente de cómo ves. Es decir, no era el caso de esta novela, ¿no? Esta novela yo lo vi enseguida más fácil que me está saliendo ahora, es que no me he acordado de la cabeza. Me acordaba, pero siempre sale un poco. Tienen que ser siempre iguales, claro, pero bueno, ahí hay trucos para que lo puedas recalcar todo y calcarlos y hacer tu propio dibujo. Bueno, No, yo lo que digo que estar muy atento es a la manera de escribirse. Es decir, por ejemplo, ahora puedo hablar del trabajo último que he hecho. Para mí, una de las complicaciones era la manera de vestir. Veo una camiseta con un violín, un chándal, no sé. Eso es muy importante, porque si no, pues dibujarías. Sería muy fácil, yo me iría a dibujar a alguien con un jersey y estaría pasando. Ya veo que tenéis una vestimenta propia de vuestra edad. Entonces, eso sí, son detalles que hay que tener siempre muy en cuenta. El vestuario. Entonces, ¿eso cómo lo resuelves? Bueno, aparte de que te cruzas, siempre te puedes cruzar con gente como vosotros por la calle, pero es tan fácil como un catálogo. Donde viene todo el vestuario posible. bueno, dejad de dibujar. Luego hacéis las preguntas a que me dibujar me las hacéis a mí. La próxima pregunta para el ilustrador. Cuando termine de dibujarlo, Sosa se va a casar, ya va a tener novio y se va a casar. Cuando termine. A ver. Me ha preguntado si me fijo en la vida real para escribir las aventuras. Sí, evidentemente, como he contado, por ejemplo, a mí me pareció que la isla de Ons, que es la isla del trueno, era una isla donde podían pasar cosas. Yo la primera vez que fui a la isla, una de las primeras veces, fui con mi hija, que entonces tenía 7 años, y una noche, en la subida al faro, cuando subíamos al faro, había luna y dijimos, debe ser fácil, y pillamos un atajo por el campo, y la verdad es que nos perdimos y aparecimos en una historia que sí que aparece en el libro, que es la curva de la mano fría. Era la curva donde se decía que había vivido una amiga y que no sé qué tal. Esa historia es de verdad, aquí se la cuentan. Él dibuja sentado. Eso me da absolutamente. Pero suelo dibujar de una manera más cómoda, habitualmente. A veces cuando tengo que ir a hacer algún dibujo al periódico, yo dibujo para la redundancia.
seguimos con las preguntas. Me pregunta de cuál de los dos libros he tardado menos en escribir. Yo creo que casi los libros he tardado aproximadamente como un mes, entre un mes y 2 meses en hacerlos. Lo que pasa es que parece muy sencillo, ¿no? Pero realmente los libros se escriben primero en la cabeza. O sea, para poder escribir un libro en un mes, trabajando todos los días, varias horas, lo fundamental es haberlo pensado antes. Yo hay veces que estoy en la cama, no me quiero levantar por la mañana, no me apetece madrugar, y llega alguien en casa, mi mujer, y me dice, oye, ¿qué haces en la cama a estas horas? Digo, trabajando. ¿Cómo que trabajando si estás en la cama? Pues estoy trabajando, porque me he despertado y estoy dándole vueltas a la cabeza lo que voy a contar ese día cuando me ponga delante del ordenador a escribir. Entonces estoy tomando notas, a veces en un cuadernito, de lo que se me ha ido ocurriendo. O sea, el trabajo de escribir un libro no está solamente en el momento de ponerte a escribir el libro, sino en todo lo que vas pensando, hablando e imaginando en los días anteriores a ponerte a escribir. ¿Sí? A ver, voy a hacer una cosa, con vuestro permiso. Es que me resulta muy Que sí, que te han dicho todos que te sientes. Porque no se lo tienes, te dibujo mejor sentado y te demuestra lo. Ahora, ¿qué pasa? Que es que se me cae la... No, me apoyo, no, la posición. Me acaba de comentar Rocío que hay 3 centros aquí diferentes. Ya estaba exactamente el examinador de García Pavón. Supongo que está el Hilario Cabañero y el de Félix Grande. ¿No? El tercero es el Félix Grande. Entonces, voy a haceros un dibujo para cada centro, para que os quedéis con él. Cuando lo tenga terminado, me lo enseño. Siento que no lo podéis ver cómo lo hago, pero tampoco tiene mayor importancia. Entonces, que ahí, me va la pizarra y voy detrás de ella, y me van papeles. Eso no son modos de trabajo. Este trabajo nuestro requiere comunidad. Por ejemplo, en un caballete con un pincel sí es más fácil porque no se mueve y es más suave, pero claro, si en un caballete de ese tipo tienes que apretar, se mueve. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Estoy dibujando, se ve de verdad. Venga, pregunta. Me pregunta cómo se me ocurrió la historia para hacer este libro y más o menos era lo que estaba respondiendo en la pregunta anterior, ¿no? Yo había estado en esa isla, había conocido historias y cuando tuve que contar algo me apetecía contar una historia en la que salieran esa isla en la que yo había estado, como he contado con mi hija, que nos perdimos un día por la noche, que pasamos por unos sitios rarísimos y que aunque yo no soy especialmente miedoso, pero había un momento en el que cuando estás en un sitio que no conoces, perdido en un bosque, con una casa muy antigua, y en un sitio donde se cuentan continuamente historias de brujas, de meigas, de aparecidos y de fantasmas, pues hay un momento en el que te pone los pelos de punta un poquito y a partir de ahí fue la primera idea de contar el libro. Cuando escribí el libro, mi hija ya no tenía 7 años, evidentemente, porque los niños sí que crecen, no son como los niños de los libros, pero realmente la primera lectora que tuve del libro fue mi hija, que ya era mayor, y realmente ella se dio perfectamente cuenta cuándo se me había ocurrido escribir ese libro, por qué estaba escribiendo eso y por qué citaba ese tipo de cosas. Lo que pasa es que luego las historias nunca cuentan la historia. Yo, si hubiera contado la historia cuando estuvieron mi hija y yo aquí, pues la protagonista hubiera sido una niña que venía de Madrid. Y sin embargo fue al revés. Eran 2 niños que venían de Madrid y el niño de la isla que existe, que era el hijo del farero, que se llama Rigel, que hoy tiene 20 y tantos años, pues sería la hija del farero en este caso. O sea, no cuentas la misma historia que estás viendo delante, tienes que poner la imaginación por tu parte y cambiar alguna cosa. Pero la base de Operación Centauro pues es una base más o menos real, como es real la isla, el faro y los personajes. Ahí al fondo. Sí, me dedico fundamentalmente a escribir. Lo que pasa es que yo, según lo que escriba, hay veces que escribo, pero escribo para la radio. Otras veces escribo para la televisión. O participo en tertulias que no tienen nada que ver con el escribir, pero que sí que tiene que ver, porque yo creo que mi trabajo fundamentalmente consiste en escribir. Escribir para hablar, escribir para hacer libros, escribir para la radio, escribir para el teatro, pero la base de mi trabajo es escribir. Escribir y hablar, podríamos decir que son mis 2 trabajos. Os recomiendo este tipo de trabajo porque la ventaja que tiene es que no necesitas horarios, no tienes que madrugar por la mañana, puedes trabajar los días que tú quieras y no los que te obliguen, no tienes a nadie encima, etcétera, etcétera.
Que no peleéis vosotros dos, ¿eh? O sea que... ¿Cómo? Vale, más preguntas. Me preguntan que por qué le puse al libro Operación Centollo. Como ya he dicho, se nota que es una historia de narcotraficantes y de contrabandistas, pues unos meses antes de aparecer este libro había una operación auténtica de la policía que se llamaba Operación Nécora, que era una operación contra el narcotráfico gallego. Entonces, como sabéis, la nécora y el centollo son dos mariscos que se producen en el mismo sitio. La nécora es un cangrejo más pequeño y el centollo, digamos, es un cangrejo enormemente grande. Entonces, operación nécora en la vida real, operación centollo en la novela. Me dice que podemos haber llamado operación Percebe, pues también. ¿Tú qué dibujas? En la próxima charla que demos, yo voy a hacer los dibujos y José Luis va a dar la charla, que me parece a mí. ¿Más preguntas? Sí. Sí, he escrito un libro más que se llama La órbita de Ulises y que es un libro que, digamos, en este caso se trata de un argumento para una obra de teatro. Por un lado está el argumento de la obra de teatro y luego la segunda parte del libro es de un profesional del teatro que cuenta cómo ese texto se puede convertir en obra de teatro para representar en un colegio o en un instituto. La historia que cuento en La órbita de Ulises es la historia de un astronauta que se queda perdido en el espacio porque al desaparecer la Unión Soviética, que era el país que lanzaba ese tipo de satélites, todos se olvidan de él. De pronto hay una nave dando vueltas girando en órbita alrededor de la Tierra con un astronauta que no puede bajar porque ya no existen los que le han mandado aquí, ¿no? Luego, de todas maneras, teatro se puede hacer de cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, la siguiente novela esta, Operación Gran Dragón, hay un colegio de Madrid, un instituto de Madrid, en el que van a hacer a Quique y a Guillermo en teatro. Y a partir de Operación Gran Dragón, que quizás es más sencillita de montar en teatro, porque no hay... Claro, en teatro es muy difícil inventar un acantilado, o hacer el mar, o hacer una historia de barcos, pero es más sencillo. Pero de la novela ha salido ya una obra de teatro que tengo yo mucho interés en ver cómo han hecho, por cierto. ¿Sí? Pues hombre, mira, yo creo que llevo 40 años escribiendo, y como te conté, empecé a escribir mi primera novela a los 10 años, y tengo 50, o sea que 40 años escribiendo. Hombre, la verdad es que no lo tenía claro desde muy pequeño, a qué me quería dedicar, y por eso pude empezar a ganarme la vida con ello pronto. Yo entré a trabajar en una revista cuando tenía 16, 17 años. Por supuesto que digo, chico de los recados y del archivo, porque era lo único que me podían dejar, porque mis compañeros de la revista escribían mucho mejor que yo, y allí aprendí. ¿Tú sabes eso, José Luis? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, a mí me hubiera gustado ser muchas cosas que no puedo ser, pero cuando eres escritor puedes serlas, aunque sea en la ficción. A mí, por ejemplo, de pequeño yo lo que quería ser era delantero centro de la Selección Nacional de Fútbol. Lo que pasa es que cada vez que jugaba al fútbol, jugaba de suplente, ¿no? Chupaba banquillo más que nadie porque éramos malos jugando al fútbol. Solo metí un gol en toda mi vida. Y fue porque el portero estaba mirando para otro lado. Y dice, mira, mira, mira. Gol. Fue el único. Entonces no me dejaba jugar nunca. Luego jugué de portero y también quería ser el portero de la Selección Nacional de Fútbol, pero vamos, no llegué a jugar en un equipo de tercera. Pero realmente a mí lo que me gustaba era escribir, porque notaba que eso sí sabía. Yo creo que además, también para mí escribir era una manera de defenderme de las agresiones de los demás, ¿no? O sea, si un profesor se portaba mal conmigo, pues yo le ponía el mote y ya me conocían por ese mote todos los alumnos. Yo, por ejemplo, donde gritaba mucho, pero no lo recomiendo, es una guarrada y queda muy feo, pero era la única manera de expresarme era en las puertas de los váteres del colegio, ¿no? Y ahí es un punto suspensivo, ¿no? Yo escribía en todas partes y leía todo lo que pillaba a mano, vamos, hasta los prospectos farmacéuticos. No le pegues, ¿no? A ver, más preguntas. ¿Allí? ¿Y se gana algún premio? Sí. Gané un premio que se llamaba Reporte, que era para libros de alguna manera relacionados con el periodismo, con la historia, y es un
se llamó, era el premio Reporter, que era sobre un libro que, por cierto, presenté aquí en Tomelloso en el año 91, se llama Hablando Francamente. Era una biografía de Franco, pero en plan cómico y en plan satírico, utilizando los libros de texto de los colegios. Bueno, he ganado un premio más colectivo, ganamos un premio con la representación de teatro con Castañeda 70, ganamos un premio de teatro, el premio Maite, un premio de teatro importante. Pero de todas maneras, no me gusta, ni me he presentado nunca a premios, ni tampoco me parece que sea un buen sistema ya. Lo que sí que es un buen sistema, si os gusta escribir, o si os gusta escribir, realmente hay una serie de concursos literarios de colegios, institutos, instituciones por el estilo, que os pueden dar las bases y que viene muy bien. Lo que más, si os gusta escribir, lo que hará que ya os dediquéis a la escritura será la primera vez que alguien os publique algo. Aunque sea la revista del instituto o que sea un concurso escolar, pero la primera vez que ves que la historia que tú has escrito y que se te ha ocurrido a ti solo es compartida por más gente que la ve y que a lo mejor te piden que escribas más cosas, a partir de ahí es cuando ya te lo tomas más en serio. Y realmente escribir es muy sencillo, solo se necesita un bolígrafo y un trozo de papel. ¿Qué le aconseja a los jóvenes para que se animen a leer más? ¿A leer más? Pues hombre, yo sobre todo les recomiendo que tengan alguien que les diga exactamente, conociendo la persona, el chico que sea, qué es lo que más le va a interesar leer. Conociendo más o menos los gustos de una persona, le puedes ofrecer, pues mira, a ti te va a ir mejor leer esto que leer esto otro. Porque es muy difícil, tú vas a una biblioteca y eliges un libro al azar y a lo mejor decides que todos los libros son un asco y son horribles porque el primero o los primeros que has leído no eran los que tenías que leer. Ahí, por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, que hacía el ingreso de bachillerato entonces, el libro de texto nuestro era el Quijote. Pues era para odiar los libros, porque los niños no entendíamos nada de lo que contaba el Quijote. No comprendíamos la mitad de las palabras, no sabíamos de qué estaba hablando y era muy difícil aficionarte a la lectura con el Quijote. Libro que luego tenías que leer, evidentemente, de manera obligatoria cuando eras algo más mayor, pero que a los 9 años no te parecía que fuera un libro interesante. Sin embargo, si en lugar de leerlo alguien nos lo hubiera contado y nos hubiera contado las aventuras de Don Quijote, esas aventuras nos hubieran interesado y nos hubieran hecho leer el libro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha hecho José Luis Cabañas, a ver qué nota le damos. Bueno, pues si no hay más preguntas, vemos José Luis. Algo bonito, no sé, podemos sortear ese magnífico libro. Bueno, José Luis Cabañas está haciendo 3 dibujos de los que hace sentados, o sea, muy buenos, y va a ser uno para cada instituto de los que estáis aquí representados. ¿Alguien quiere hablar por ahí? Muy bien. ¿Y cuántos libros he publicado? Pues yo me parece que he publicado los 12 libros. 12 libros yo solito, luego libros en colaboración con otra gente, libros de cuentos, en un cuento mío, pues muchos más, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, una docenita de libros sí han salido. Sí. ¿El libro que más me ha costado o que más me ha gustado? ¿Gustado? Hombre, normalmente el que más te gusta siempre es el último, porque es el que tiene más reciente y eso. Ahora yo para mí, el libro que más cariño le tengo es el primero, porque fue el que más ilusión me hizo ver publicarlo, que era el libro de los santos imaginarios, que era un libro, yo lo había hecho por una sección de la radio, que era inventarme todos los días un santo, y normalmente un santo contemporáneo. Pusiste santa, una señora muy gorda, la vez Santa Obesia de Móstoles, que sufría martirio en un instituto para curarse la celulitis y adelgazar, donde la mataban. O me inventé un santo que se llamaba San Peatonio, que era un señor que un día se puso a predicar a los coches en mitad de una carretera para decirles que fueran más despacio, que respetaran las señales, y los coches le pasaron por encima. Y para mí era como los mártires romanos que tiraban, cristianos, que tiraban a los leones. Pues para mí un mártir contemporáneo era este, que en lugar de los leones le habían tirado directamente a los coches de la autopista, ¿no?
al ser el primer libro que publicaba, evidentemente fue el que más cariño le tuve y el que más cariño le tengo. ¿Sí? ¿Eh? Es que no te he entendido. ¿Se puede olvidar dibujar en un año? No, eso es como montar en bicicleta. No se olvida, no, de verdad. Son cosas que no se olvidan. No, lo que sí te ocurre es que cuando lo dejas un tiempo, te cuesta más volver a empezar. O sea, no dibujas igual de bien hace un año, cuando dejaste de dibujar, que después de un año cuando empiezas. Si después de quemar lo hago, se te ha olvidado. No. Lo que pasa es que necesitas volver a ensayar. Cuando llegues otra vez dibujando 15 días, o 20, o una semana, seguro que vuelves a dibujar tan bien como antes y seguramente mejor que antes. Ahora, al principio cuesta. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo mucho, me va todo muy fácil y escribo bien. Si a lo mejor me voy de vacaciones y estoy un mes, es raro, sin escribir nada, el día que me pongo me cuesta el doble de trabajo hacer lo mismo que hacía antes. Pero eso no se olvida. Y vamos con la última pregunta que tenemos aquí. ¿Perdona? Me preguntan si me he sentido superior a los demás escritores infantiles. No, nunca. Porque además yo creo que en esto no hay superioridad. Hombre, hay veces que yo incluso hay escritores infantiles a los que admiro, cuyos libros me gustan más que mis libros. O sea, yo reconozco que hay gente mejor que yo. También hay que reconocer que hay gente peor que yo. Esa es mi opinión, a mí me parece así, ¿no? Pero yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Elvira Lindo, que es amiga mía, además, que es una autora de Manolito Gajotas. Yo trabajo con Manolito Gajotas en la radio los fines de semana, el programa de Fernando Delgado. Y la neta, pues admiro muchísimo. De los contemporáneos de ahora, más me gusta ser. Y, bueno, una pregunta más, voy al final y lo dejamos ya, ¿eh? A ver, me pregunta si me gusta más escribir para niños o escribir para mayores, digamos. Hombre, a mí me gusta escribir para todos. Y yo no creo que haya grandes diferencias. O sea, yo creo que lo que pasa es que a veces cuando se habla de libros para niños, te escriben como si el niño fuera idiota. No si fuera un niño, sino si fuera tonto. Y hay que contarle las cosas 4 veces porque si no el niño no se entera. Y además luego hay que poner una moraleja al final que dice que es lo que el escritor quería contarle al niño que aprendiera del libro. Eso es lo que a mí me parece una tontería. La moraleja o la historia de cada libro la tiene que sacar cada lector. Y cada uno lee un libro un poco distinto al que yo he escrito, porque cada uno imagina las cosas de una manera diferente. Para mí un libro bueno, sea para niños, sea para mayores, es un libro que admite que cada lector se pueda inventar algo y ponerle algo de su parte. Bueno, y dejamos las preguntas. Si os parece, vamos a ir cerrando el acto, porque ya llevamos un buen rato. Mientras José Luis acaba de terminar, yo quiero pedir que suba al concejal de Cultura, que está entre el público, para que sea el que clausure estas 9 jornadas. Así que, por favor, que suba un momento. Andando, se han consolidado como una de las actividades más atractivas y que más adeptos tienen entre las programadas desde las distintas concejalías de cultura de nuestra provincia y de fuera de ella, pues de hecho, estas
se han ido exportando a otras provincias de nuestra región y a otros puntos del país. Han sido cientos y cientos de jóvenes de nuestra ciudad los que han disfrutado y han podido acercarse en vivo y en directo a los escritores e ilustradores a los que previamente habían conocido a través de sus libros, para poder entablar con ellos un sabroso diálogo y poder así indagar aún más en ese misterioso y mágico mundo de la creación literaria y artística. Así, por estas jornadas, han venido hasta nuestra biblioteca escritores como Javier Marías, Fernando Sánchez Dragón, César Pérez de Tudela, José María Huelbenzu, Juan Madrid, Andreu Martín, José Luis San Pedro, Fernando Sabater, Martín Casariego, Jordi Serra y Cabra, Marina Mayoral, Alberto Vázquez Figueroa, Bernabé Tierno, Juan Farias, Joan Manuel Gisbert, Federico Martín Nebrás o Miguel Adelburgo. Cuentacuentos como Ana García Castellano, Pep Durán o Carles Cano. Ilustradores como Justi, Julia Díaz, Miguel Ángel Pacheco o Juan Ramón Alonso. Directores de cine como José Luis García Sánchez. Cantantes como Rosa León o Loquillo, entre otros que quizás involuntariamente se queden por citar. En fin, todo un largo plantel de primeras figuras a las que hoy se unen estos dos excelentes profesionales que me acompañan en esta mesa y que repiten su presencia en estas jornadas. Como ya se ha dicho antes, José Luis vino en sus comienzos y Moncho también participó en las que se celebraron en vísperas del 92, cuando él acababa de escribir su libro Cómo escapar del 92. Ellos clausuran las jornadas de este esperado año 2000 y deseamos que con su ironía, su enorme sentido positivo de la vida y sobre todo su magnífico y excelente buen humor sean un presagio de buena suerte para todos nosotros y para los importantes proyectos que sabéis todos los ciudadanos y ciudadanas de Tomelloso y el Ayuntamiento de la Cabeza deseamos fervientemente se realicen cuanto antes. Yo solo quiero deciros, para despedirme, que estas novenas jornadas que llevan el título de Biblioteca 2000 sirvan para recordaros a todos y a todas que la Biblioteca Municipal está a vuestra disposición, que es un organismo vivo y en continua transformación, pues junto al libro de siempre, que yo considero imperecedero, pueden convivir las nuevas tecnologías como el libro electrónico o Internet, a los que podéis acceder muy pronto en la Biblioteca Municipal. Pero también considero que si con Internet ahora se puede navegar, ya con los libros, antes, ahora y siempre, podemos viajar por tierra, mar y aire. Y sobre todo podemos soñar mundos reales y mundos mágicos, que es la manera más hermosa de vivir. Y es que ya lo decía Borges, el libro es una de las posibilidades más seguras de felicidad que tenemos los humanos. Por ello, finalmente, quiero dar las gracias a Moncho y a José Luis, y antes de dar por clausuradas las jornadas, quiero haceros entrega, en nombre de Carlos Cotillas, nuestro alcalde, y de todos los que con él formamos el equipo de gobierno, de un recuerdo que no es sino el símbolo del hombre manchego o del hombre tomellosero, del hombre trabajador, que es la blusa que tantas veces José Luis ha inmortalizado en sus viñetas y en sus ilustraciones. Y por ello queremos que hoy les impongamos la blusa y los consideremos ya como unos gañanes más de nuestro Tomelloso. Muchas gracias. Bueno, y nada más deciros que ahora
que me